Bueno, después de tan buenas exposiciones que agregar, sin embargo haremos algunas reflexiones de un mexicano, porque soy mexicano. Digo esto porque los organizadores me atribuyeron hoy otra nacionalidad que pude tener, pero soy mexicano, como tal rector. Al mismo tiempo estamos pensando en 1973, 40 años de muchos acontecimientos, nos aproximamos al 2 de octubre, hemos recordado el 11 de septiembre y pues en aquellos años fueron años de gran violencia, en medio de la noche oscura, diría yo, porque comenzó en el 64 con un golpe de Estado, el equipo de la Sorbona, de Golver y Doukoto e Silva en Brasil, y va a terminar más o menos en el 84, casi 10 años después, este ciclo de dictaduras militares, como ya se ha indicado, organizado explícitamente por el Departamento de Estado, y formado esos militares en las escuelas militares, que no solamente en la School of America, sino Somoza estuvo en West Point y se codió con los grandes militares norteamericanos, es decir, no fueron tampoco para escuelas periféricas, sino que los formaron en sus mejores escuelas. Todo eso justifica el libro de... Les voy a contar la anécdota. Enviaron el libro a mi casa y mi secretaria le habló por teléfono el que lo había entregado y le dijo: por favor, mire, aquí hay una edición mala del libro, errada, porque no hay nada, entonces por favor envíenme el libro. Y le dijeron: no, en eso consiste el libro. Y la verdad que mi secretaria se quedó sin entender de qué se trataba. Yo entiendo que es una metáfora, que la inteligencia militar sería nula. Como decía que el chiste, dice: ¿y qué hacen los militares todo el día? Pues a lo que se mueve lo saludan y a lo que no se mueve lo pintan. Algo más que eso hacen. Y voy a reflexionar un poco sobre lo militar, porque es ambiguo, pero no es solo en blanco. ¿De dónde aparece el militar? Es muy antiguo. El ser humano, allá en el África, el Homo habilis, hace 4 millones de años, para empezar a alimentarse, tuvo que inventar armas para matar a los animales, porque era cazador. De tal manera que la antigua prehistoria de los militares son los cazadores, que transformaban la naturaleza para hacer armas. El arma en principio atraviesa la piel de un viviente y era los animales para comerlos, porque necesitábamos no solo pues vegetales, sino también animales. El ser humano come todo lo que le pongan, es omnívoro. El cazador se hizo guerrero y usó las armas que usaba contra los animales, lo usó contra los otros hombres. Y apareció el guerrero. Y del guerrero sale el militar. Entonces, en realidad el militar no es malo ni bueno, es ambiguo. Y hay entonces ahora que reflexionar un poco, porque sin los militares no hay tampoco posibilidad de felicidad, pero solo con ellos tampoco. Es decir, pensemos un poco primero los buenos militares, los cuales entonces merecerían un libro lleno de páginas escritas, no en blanco. Un ejemplo, Mao Zedong. ¿Quién era Mao Zedong? Era un maestro de escuela, como estos maestros que están protestando ahora. Y ya se cansó de ser maestro y se puso a luchar por la patria.
Hoy vemos que la China es un país tremendo, ya supera casi Estados Unidos en la producción, y en 15 o 20 años va a ser la primera productora mundial de todo. Pero esto no existe sin Mao, porque si hubiese sido colonia, no podría haberse liberado. Mao no era solo marxista, él era alumno de Wang Yanmin, un gran pensador neoconfuciano, y ciertamente había leído el Sun Tzu, que es un gran libro de teoría militar. Y saben, los chinos siguen empleando ese libro, escrito allá en el VI siglo, antes de la era común, hoy ante los norteamericanos. Dice el Sun Tzu: si tu enemigo es fuerte, debilítalo, no lo enfrentes. Miren cómo hacen los chinos, le compran todas las reservas de Estados Unidos, lo endeudan, y Estados Unidos está completamente minado a nivel financiero, porque los chinos son los que tienen el poder aún financiero de Estados Unidos hoy. No han tenido necesidad de enfrentarlo, lo han debilitado. Hay que leer ese librito, es un libro de gran sabiduría. Claro, Confucio se levantó porque creyó que era un poco cínico aquel Sun Tzu, pero no van a creer, para el autor del Sun Tzu la guerra es una virtud y se hace en la medida de lo necesario, pero sobre todo se termina cuando hay que terminarla. Y lo primero es antes de destruir al contrario, porque ¿quién va a levantar las destrucciones de la guerra, sino también el enemigo? O es decir, la mejor batalla ganada es la que no se dio. Mientras que los griegos, romanos, occidentales, Clausewitz, creen que la guerra se gana en la gran batalla. Los chinos no. Dicen, la batalla hay que ganarla antes de darla, por tratados comerciales, por debilitamiento del otro, y al fin el otro no puede llegar ni a la batalla y fue vencido antes. Mao Zedong decía: Japón es un país pequeño pero es muy fuerte, no hay que equivocarse. La China es un país grande pero completamente débil. Los japoneses nos van a hacer una guerra rápida y fulminante. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Una guerra larga. Cuando nos ataquen, nos retiramos. Cuando nos ataquen, nos retiramos. Y vamos a seguirnos retirando 20 años. Y al fin el otro queda exhausto y le ganamos la batalla casi sin dársela. O es decir, hay inteligencia militar que llena libros, no tan en cero. Miren otro ejemplo bonito. Había un cura que era cura, tocaba la campana, se llamaba Morelos. No digo Hidalgo porque no era tan bueno para estas cosas, pero Morelos sí fue un militar de primera. Y no era militar tampoco de carrera como Mao. No va a ser que los grandes militares no hayan ido a la escuela militar, sino que tenían la virtud patriótica de defender al pueblo. Morelos era un gran militar y no podemos menos que aplaudirlo. ¿Por qué? Vamos a ver después por qué. Le voy a dar otro ejemplo que fue nombrado: San Martín. San Martín nació en un pueblito que se llamaba Yapeyú, de las antiguas misiones jesuíticas. Su papá había trabajado con los jesuitas ayudando a los indios. El jovencito San Martín conocía a los indios y los había servido. Se fue a España, hizo la guerra, la escuela militar, venció a los franceses en Bailén, cuidado, en favor del pueblo que había sido invadido por Napoleón. En fin, una guerra muy importante a la que me voy a referir. Luego volvió a América, liberó todo un país, cruzó los Andes a 4.000 metros. ¿Usted sabe cómo lo hizo? Haciendo los cañones a 4.000 metros de altura para no tener que subirlos. ¿Y usted sabe quién hizo los cañones? Un franciscano, que era el único que sabía de metalurgia porque hacía campanas. Agarró las campanas de las iglesias e hizo cañones. Ni Camilo Torres hizo eso, ni el Che Guevara. Hacer cañones
con campanas de iglesia, un franciscano se llamaba Fray Luis Beltrán, y con esos cañones liberaron Chile, llegaron a Lima, y San Martín rodeó Lima y se puso a esperar. Y Lima se entregó sin tirar un tiro. Y el arzobispo de Lima, es un milagro que este general tomó Lima sin tirar un tiro. Son grandes militares. Después le entregó las fuerzas a Bolívar porque no quería entrar a la refriega entre hermanos y se desapareció. Un gran militar. Entonces, hay buenos militares. Ahora, claro, hay malísimos. La modernidad, 1492, empieza con grandes militares. Balboa, primer conquistador, mata a la gente en Panamá, y nosotros conocemos a Hernán Cortés, que es un gran estratega, tomó hasta México allá en 1520 y tantos y destruyó al imperio azteca, pero era un dominador. Era la dominación. Entonces usaba la fuerza para dominar al prójimo. Y así entonces podemos sumar a Hitler, que también lanzó una guerra de ocupación en toda Europa y se impuso por la guerra, no por la negociación, ni siquiera por la superioridad cultural o comercial, sino estrictamente por la guerra. Era un pobre cabo, o es decir, de los grados inferiores del ejército, ni siquiera alemán, sino austríaco, y tenía una megalomanía feroz. Lo mismo podemos decir de Pinochet, por ejemplo, que es un militar, profesor de la escuela militar, geopolita, que hace la traición a Allende, que estamos en estos días recordando con tristeza. Era un militar instrumento, no tenía principios. Yo alguna vez he dicho, este era un fanático, ni siquiera. Se sabe que se robó más de 10 millones de dólares para su familia. Era un ladrón, ni siquiera un empedernido ideólogo de derecha, sino un crápula cotidiano, un realmente hombre de este. Lo mismo Videla. El señor Videla, que todavía no reconoce sus faltas. ¿Por qué? Porque ese sí tiene la inteligencia como el libro que presentamos. No se da cuenta que es un instrumento de otros. A veces uno ni siquiera le daría ganas de decir, usted es culpable. ¿Por qué tan tonto? Que más bien hay que decirle, vamos a ver instrumento de quién fue usted. Y fue de la oligarquía de un país. Instrumento de la penetración de Estados Unidos, del endeudamiento de su país, etcétera, etcétera. Y el señor Bush y el Premio Nobel de la Paz, Obama, que hace una guerra terrible en Libia, la destruye, y después que la destruyó ya ni sabemos lo que pasó en Libia, ya ni la CNN, ni Televisa, nadie nos cuenta lo que ha pasado en Libia. Está completamente destruida el país árabe que tenía mejor distribución económica en toda la África. Lo han destruido para apropiarse de su petróleo. Eso es lo que significa el señor Obama. Pero también Bush, mire lo que ha hecho con Irak. En Irak han muerto como 4 millones de personas entre una cosa y otra. Es un desastre completo. Destrucción de todo un país como Irak, como Afganistán y ahora Siria también. Esta gente no se mide. Son militares que no se dan cuenta que son instrumentos de otros poderes. Y claro, dense en cuenta, eso lo estudiaron en la escuela militar. ¿Y quiénes son los responsables? También una inteligencia. Pero una inteligencia que son sus profesores en la escuela militar. Y también los servicios de inteligencia, la CIA, servicio de inteligencia. Vaya a saber qué inteligencia. Una inteligencia maquiavélica, no solo satánica, de destrucción de los pueblos. Y ahora se agrega a todo esto una guerra que no es solo en la superficie de la Tierra, sino en el ciberespacio. Y por eso la guerra cibernética es la guerra del futuro,
porque un ejército entero puede ser paralizado al paralizársele todos sus instrumentos electrónicos y todos los aviones quedan ahí sin ruta y todos los misiles no saben para dónde van. Entonces, en ese sentido, un país como México se puede defender del mejor país de la tierra militarmente equipado si tiene inteligencia. Yo he dado una clase en una escuela militar. Los militares me pusieron en mi casa una bomba y me echaron de mi primer país. Y cuando tuve que dar una clase a 700 militares en la Escuela Superior de Guerra de Caracas, en Venezuela, le dije a los militares: mire qué extraño, yo dando una clase a los militares, siendo que fui echado en mi patria por los militares. Y pensaba darle una clase de estrategia militar, partir de Mao, de Lenin, de todo. No, ellos lo tienen muy bien sabido en su escuela militar en Venezuela. En Venezuela se estudia toda la estrategia militar de Estados Unidos, porque Venezuela sabe muy bien que tiene un solo enemigo militar: Estados Unidos. Todavía nosotros no nos hemos enterado en nuestra escuela militar. ¿Quién será nuestro enemigo? ¿Guatemala? ¿O algún poder del Caribe? ¿Cuba? Si no puede ni llegar. No nos hemos enterado quién es nuestro enemigo. Entonces, miren qué escuela militar habrá. Bueno, yo no soy para eso. El general Gallardo es para eso y ya le tuvieron que herir el otro día. En la escuela militar de Venezuela saben quién es el enemigo. Y entonces, en ese caso, el ejército tiene un sentido, porque tiene que defender la patria, y si no, ¿quién la defiende? Quiere decir que el ejército es ambiguo, puede ser lo peor, porque es Cortés que se avanza y corta la cabeza, pero puede ser el héroe que defiende al pueblo. Es ambiguo, pero hay que tener cuidado. Entonces no podemos así como así dejar al militar fuera. En un tercer tomo de Mi Política hay un capítulo sobre el ejército. En general la izquierda no habla del ejército, ¿no han visto? Y sin embargo Trotsky era el jefe del ejército rojo y terminó siendo muerto en Coyoacán. ¿Por qué? Porque era también un héroe del pueblo, pero el dictador Stalin ya no lo podía soportar. Quiere decir que el ejército también es importante. Y mire, el otro día en una fiesta que hemos tenido con estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, había 2 policías de la policía comunitaria de Guerrero. Y entonces yo no había intervenido para nada, pero me subí al pool, a la estrada,